Es maravilloso que podemos interactuar directamente con la API de CreateElement para crear elementos de React y delegarlos a React DOM para que éste los muestre en pantalla. Pero no es después de todo la forma más cómoda para escribir nuestra UI o interfaz de usuario. Es difícil de leer el código conforme hayan cada vez más elementos. Es por eso que la gente de React nos sorprende con JSX. Esta es una extensión de JavaScript que soporta una sintaxis muy parecida a HTML con la que escribirías aquellos elementos del DOM. JSX te da una sintaxis lo suficientemente expresiva para representar la interfaz de usuario, sin perder el nivel de personalización en JavaScript. Lo mejor de todo es que te darás cuenta cómo es compilado JSX a código normal de JavaScript. Usar React para crear elementos de esta forma funciona bastante bien, pero no es del todo cómodo, además de que no es la manera usual en la que la gran mayoría de desarrolladores lo hacen. Muchos optan por usar JSX, el cual es una sintaxis muy similar a HTML que reside dentro del código de JavaScript. Por lo tanto, si quisiéramos crear este mismo elemento de React usando JSX, lo haríamos más o menos de esta forma. Comentamos aquí este código y vamos a decir que el elemento es un div. El elemento es un div y su hijo será hola JavaScript. Teníamos además una clase llamada container. Esto será una props y que era como atributo del div. Si guardamos el archivo y actualizamos el navegador, oh sorpresa, tenemos una página en blanco. ¿Pero por qué? Vamos a revisar en la consola y podemos ver un error de sintaxis en JavaScript. Esto es porque evidentemente esto no es JavaScript. Esto que está acá no es JavaScript. Esto es JSX y el navegador no lo entiende de manera nativa. Por ende, necesita ser transformado a algo como esto que tenemos acá y que por consiguiente pueda entender el navegador. Aquí es donde entra en juego Babel. La descripción que pone en el sitio web oficial nos dice que es un compilador de JavaScript, pero yo diría que más que un compilador es un transpilador que transforma el código JSX a código JavaScript, en este caso utilizando la API de CreateElement de React. Este transpilador soporta las nuevas características del lenguaje que se da a conocer bajo el estándar de ECMAScript. Pero de momento pues vamos a la sección de Try It Out. Cambiamos un momento la vista de código. Vamos a copiar esta línea que tenemos aquí con la sintaxis de JSX y la pegamos en esta parte. Veremos a continuación que el código fue transformado a algo que ya conocíamos en el capítulo pasado. Tenemos aquí React Create Element, el tipo del elemento que vamos a crear con sus props en forma de objeto. Y por aquí, a partir del tercer parámetro que le recibe la función createElement, son los elementos hijos que tiene el elemento en cuestión. En este caso, hola JavaScript. Recomiendo que se tomen el tiempo en conocer un poco esta herramienta, ya que entendiendo cómo es transformado JSX te hará más efectivo al usar esta sintaxis. En una aplicación típica, vas a usar una herramienta que usará Babel para transformar a JSX detrás del telón. Pero para este caso te voy a enseñar a usar Babel en el navegador tal y como hicimos al incluir la librería de React sin tener que instalar cualquier otra herramienta. Entonces, vamos a añadir aquí una etiqueta script con el atributo src, incluyendo en él el CDN de Babel. Esto transformará cualquier etiqueta script de tipo text Babel, creando a su vez una nueva etiqueta script automáticamente con el código ya transformado, con el fin de que el navegador pueda interpretarlo y evaluarlo. Entonces vamos a agregarle a esta etiqueta script la propiedad type y en él le agregamos text babel. Si guardamos el archivo y en cuanto se descargue Babel en el navegador, se compilará el código que hemos escrito. De esta forma se evaluará el JSX que tenemos aquí directamente en el navegador.
aunque no le presten mucha atención a esta advertencia que les aparece en la consola, puesto que estamos usando una versión precompilada de Babel, el cual no les recomiendo usar esta en aplicaciones productivas, pero de momento nos facilita el estar iterando nuestros prototipos rápidamente. Si vamos a la pestaña de elementos, podemos ver que el código que hemos escrito está dentro de esta etiqueta. Aquí podemos ver la etiqueta que tiene de tipo text Babel y aquí podemos ver el código que hemos escrito con la sintaxis de JSX. Babel genera automáticamente dentro de la etiqueta head una nueva etiqueta script. Si la desplegamos, podemos ver que esta ya es la versión compilada de nuestro código. O sea, de este código, esta ya es la versión compilada. Para finalizar, básicamente lo que hicimos fue que en lugar de utilizar la API de createElement que tenemos aquí, quisimos utilizar una sintaxis muy parecida a HTML conocida como JSX. Pero esta sintaxis no la entiende de manera nativa a los navegadores. Para esto tuvimos que incluir un nuevo CDN a nuestro proyecto, que es el que se encarga de transformar y compilar todo el código incluyendo esta sintaxis. Este CDN es conocido como Babel, el cual compila en tiempo de ejecución. También tuvimos que actualizar el tipo del script que ejecuta y lo que hace Babel es buscar este tipo de etiqueta y compila el código que hay dentro. Y generalmente inserta una nueva etiqueta script, tal y como vemos aquí en el navegador, con el código que ya fue compilado para que el navegador pueda entenderlo. En una aplicación normal que vas a poner en producción, no es recomendable utilizar esta versión de Babel. Para esto muy probablemente vas a tener que usar otra herramienta que te compilará el código a través de Babel. Pues bien, esta es la forma para escribir aplicaciones de React con una sintaxis más amigable.